¿cuáles son los desafíos que tenés la sensación o de que te llevaste de todas las conversaciones que has tenido? Porque también has tenido conversaciones con personas muy diversas del mundo educativo. ¿Cuáles son los desafíos que pensás que enfrentan el campo educativo en general o en particular alguno de los países que estuviste? Sí, bueno, fíjate, comenzaré diciendo que me impactó muchísimo en Chile el efecto de los 2 años prácticamente que las escuelas estuvieron encerradas con motivo de la pandemia, ¿no? Ujú. Es verdad que en el mundo en general, después de la pandemia, haya emergido la visibilidad de tensiones psíquicas, ¿no? Autolesiones de algunos adolescentes, presiones de malestar, ¿no? Muy fuertes, es casi universal, ¿no? Pero en Chile especialmente, que visité varias escuelas, vi a docentes y directivos muy preocupados por el aumento de esa tensión psíquica de estudiantes y de familias, ¿no? Y también de docentes, ¿eh? A veces cuando hablamos de este malestar nos olvidamos de que los docentes también somos personas. Para Chile es esencial en estos momentos que las escuelas comiencen planteándose algo que estamos trabajando también, ¿no? Mora, conjuntamente con el Instituto Relacional en Barcelona, en Chile, con la Fundación Nueva Educación en Chile, que es la importancia de lo vincular, de lo relacional. En los tres países atraviesa también el desafío de la inclusión, que en España también es un elemento que está en auge, en Cataluña especialmente, ¿no? Quizás es una de las comunidades autónomas que ha avanzado más en la ambición reguladora, ¿no? Y de incorporación de estudiantes de educación especial a la escuela ordinaria, que se llama, pero vi que también en América Latina es un desafío enorme que en esta tensión que hay entre si se disponen de recursos, cuál es la mirada que los docentes tenemos sobre lo que significa una escuela inclusiva y los límites que algunos docentes se plantean que tienen para poder atenderlo, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, también hay un debate fuerte, ¿no? sobre las metodologías, la relación entre metodologías, innovación, resultados de las pruebas estandarizadas, ¿no? Ahí también hay tensiones que nosotros vivimos aquí en España y que también se viven, aunque en este caso no he estado en Colombia, pero también las he conocido, especialmente en Colombia, en Uruguay, en Argentina o en Chile, ¿no? Sí. Y en Argentina, que pude estar también en el ámbito universitario, incluso con las autoridades del Ministerio de Nación, pues también vi esta preocupación por la vinculación entre los cambios que queremos y la formación que planteamos a los docentes, ¿no? Eh, es algo a mí me parece muy relevante y yo lo he expuesto varias veces, que al final nos estamos formando 24 horas, por así decirlo, en la escuela. Bueno, eso que me decís me hace pensar que mencionabas por un lado que los desafíos están más vinculados con cuestiones muy propias del terreno, o sea, de la vida de la escuela, o sea, los temas de inclusión, los temas de los problemas que vinieron asociados por la pandemia, los que tienen que ver con lo vincular, con la salud mental. em, y por otro lado, mencionabas que quizás el desafío está en las pruebas estandarizadas, a la vez el tema de la formación de los profesores. Entonces, como que en tu discurso pienso que hay como una, pareciera, o no sé si es lo que vos observaste, como una desconexión, una cierta brecha entre los problemas que están teniendo las escuelas y las condiciones, que es algo típico, ¿no? Siempre lo hablamos, las condiciones del sistema educativo, como si eso al final fuera como un palo en la rueda. No sé si vos también lo observaste así o no. Y sé que también eso, tuviste algunas conversaciones quizás con personas más vinculadas al mundo de la política educativa y si esto surgió en una conversación o qué pensamiento te sugiere. Sí, está muy bien observado lo que dices, porque realmente cuando hablas con las escuelas, lo que vives es una preocupación por esas tensiones, por ese malestar psíquico del que hablábamos, por esa preocupación inmediata, que a veces incluso también significa relaciones con las familias
o cómo incluso tratar ese desafío de la inclusión. Lo que viví es en definitiva, esta especie de brecha que señalabas también, ¿no? Entre la teoría y la práctica que se produce en las escuelas, no solo por la competencia, sino también incluso por cómo tengo que hacer este planteamiento, cómo me lo tengo que plantear, ¿no? Vivimos alguna anécdota en alguna visita en un estudiante que finalmente con espectro autista que gritaba en medio de la clase, no quiero ser diferente. Y esto nos lleva al segundo elemento que también señalabas como brecha, que es la enorme tensión que hay entre las pruebas y el desafío de una formación integral durante la escolarización obligatoria y universal, ¿no? Los gobiernos intentan de alguna manera controlar que lo que sucede en las escuelas lleva a unos buenos resultados en ciertas competencias, la lectura, la escritura, las matemáticas, y las escuelas se encuentran con que ese es un desafío, pero que también tienen casi una carga mayoritaria en esa especie de tensión emocional y de tensión relacional entre los estudiantes con las familias e incluso con los propios docentes, ¿no? Para mí, como señalabas tú, esa brecha está siendo cada vez más agria, porque entonces hay una especie de desconexión entre lo que los gobiernos consideran que es prioritario y lo que las escuelas sienten como prioritario. Y quizá la tercera brecha, que también sería también muy parecida al debate que estamos viviendo aquí en España en el mundo educativo, es esta especie como de, de debate teórico ideológico en el que adjudicamos a los cambios agrupados bajo el paraguas de la innovación o de las nuevas metodologías, Mm. la acusamos de males que objetivamente luego cuando vamos por las escuelas no acabamos de ver que sean los causantes, puesto que hay una enorme mayoría de escuelas que digamos que siguen los métodos más tradicionales, ¿no? Sin que esto sea un sentido peyorativo, y muy pocas escuelas que estén haciendo cambios profundos en lo metodológico. Pero sí que se produce ese debate y como hacía referencia a contactos con el mundo político de sistemas, especialmente en Argentina, pero también lo he vivido en Chile, Mm. hay una especie como de pregunta permanente, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo podríamos evidenciar que esos cambios son beneficiosos? Y yo siempre, bueno, señalo que si tú cambias porque estás insatisfecho con los resultados que tenías, en realidad ya has hecho un primer diagnóstico. Aquel nivel de satisfacción sobre los resultados globales no estaba siendo bueno y por eso introduzco algunos cambios, ¿no? Los cambios, sean los que sean, realmente, claro que hay que hacerlos con rigor. Las escuelas creo que pueden tener la capacidad de hacerlo si trabajan en red, pero también los cambios hay que dejarles un cierto tiempo. O sea que hay una oportunidad de mejora que implicaría establecer más puentes de diálogo que permitan que el sistema educativo, me refiero a los gobiernos, entiendan o registren, tengan mayor registro de los problemas reales que aquejan hoy a las escuelas.